vamos a ir a Suiza para temas más positivos y de desarrollo humano, que es nuestra preocupación. Marilene Cáceres, nuestra colega periodista que reside en Suiza, estuvo en la Universidad de Ginebra. El evento, la 7ª edición del Podium Punto Latino, y el tema, enfoque multilateral de la integración latinoamericana, desarrollo sostenible. Ha preparado un especial porque hay información importante de los participantes a este evento desarrollado en Suiza. Adelante, Marilene. Estamos en la Universidad de Ginebra, en el campus Unimail, Facultad de Economía, Derecho y Sociología. Es aquí donde se está llevando a cabo la 7ª edición de Podium Punto Latino, cuyo tema es Retos y Desafíos del Desarrollo Sostenible en Latinoamérica y el Caribe. Participan diplomáticos de Uruguay, Chile y México, académicos y alumnos en el grado de máster y doctorados. Conforme a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, cerca de 201 millones de personas de nuestra región, 32.1% de la población, viven en situaciones de pobreza y entre ellos 13.1% se encuentran en situación de pobreza extrema. Por desgracia, estas cifras representan un retroceso de un cuarto de siglo para Latinoamérica y el Caribe. Adicionalmente a esto, nuestra región ha sufrido los impactos de la reciente pandemia COVID-19 y del conflicto en Ucrania, que han generado desaceleramiento económico global e inflación. ¿Por qué hago referencia a estos datos económicos? Porque al final del día, lo que hacemos en la Ginebra Internacional tiene que impactar positivamente en América Latina y el Caribe. Tenemos como región muchos retos pendientes. Efectivamente, y como bien señaló la embajadora, los 3 actores fundamentales del tripartismo, tanto los gobiernos como los empleadores y trabajadores, están en telejuicio. Entonces, en ese sentido, también cabe preguntarnos cómo vamos a enfrentar no solamente los intereses individuales, sino sobre todo los intereses colectivos en el futuro del trabajo. Respecto a la formación de capital humano, ¿quién va a proveer y quién va a financiarlo? El Código del Trabajo en Chile menciona que ciertamente las empresas tienen una obligación de capacitar a los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, en ese sentido, creo que uno de los dilemas y desafíos que tenemos en Chile y en varios países en desarrollo es cómo construir políticas integradas de educación-trabajo. Muchas veces tenemos ministerios de educación, ¿no es cierto?, que están formando niños, niñas, adolescentes hacia empleos que van a dejar de existir, o con una malla curricular, ¿no es cierto?, que no se ajusta a lo que se conoce como la brecha de capacidades o skills mismatch, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, también creo que es particularmente relevante otorgar no solamente un enfoque de derechos humanos, sino sobre todo un enfoque de género sobre este particular. Ahora estamos con el señor Eliel Jason, agregado laboral de la misión permanente en Suiza de Chile. Señor Jason, ¿cómo podemos conciliar el mundo laboral, la modernización y el medio ambiente? Es una gran pregunta y esto nos demuestra, ¿no es cierto?, que en estos tiempos frágiles y raros que vivimos, las preguntas muchas veces son más importantes que las respuestas. Quizá una de las formas más adecuadas de afrontarlo es de manera tripartita, es decir, que hay una corresponsabilidad por parte del sector privado, de los propios trabajadores y trabajadoras y del gobierno. Y desde esa perspectiva, la reducción de la jornada laboral y la compatibilización del trabajo, ¿no es cierto?, con el tiempo libre, resulta particularmente importante. Entonces, en concreto, creo que es importante diseñar políticas con enfoque de género que permitan efectivamente fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, que permitan revalorizar lo que es el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado y también efectivamente generar y construir políticas integradas, educación-trabajo. Nuestros ministerios de Educación y Trabajo tienen que estar realmente preparados para poder enfrentar los desafíos del futuro del trabajo
y particularmente lo que usted bien menciona, los nuevos empleos. Y para ello recordar cómo el Foro Económico Mundial predice que el 65% de los niños que empiezan y niñas la educación primaria se están preparando hoy en día para trabajos que aún no existen. Entonces, desde esa perspectiva, el trabajo prospectivo que se puede hacer desde el Estado, el sector privado, los empleadores y trabajadores y trabajadoras resulta fundamental. Generar institucionalidad tripartita para poder efectivamente abordar estos temas con enfoque de género por una parte y sobre todo con una visión hacia los grupos más vulnerables, personas en discapacidad, personas jóvenes, personas mayores, etcétera, que suelen estar de alguna manera más discriminados en el mundo del trabajo. Hay que enfocarnos con acciones afirmativas. Y de estas acciones que usted habla, ¿cómo se deben aplicar en la región de Latinoamérica? ¿Qué perspectivas, qué iniciativas, qué incentivos darles a los gobiernos? Muy interesante la pregunta. Creo que no hay una respuesta única en general. Yo creo que mucho depende también de los códigos culturales de cada uno de nuestros países, de los niveles de desarrollo, sobre todo de desarrollo humano, no solamente desarrollo económico, que hoy en día es tan importante. Pero creo que una de las salidas más importantes es revalorizar todo lo que es el trabajo técnico, no solamente el trabajo profesional. Embajadora, ¿cuál es el futuro de las mujeres en estos nuevos tiempos modernos y que se habla tanto de digitalización, de la plataforma y la revolución 5.0? ¿Qué significa esto? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que un tema central al discutir los temas del mundo del trabajo tienen que ver con la igualdad de género, en particular ver cómo saltamos a un espacio donde haya menor desigualdad. Eso tiene que ver con una serie de temas que se están trabajando en la Organización Internacional del Trabajo, incluyendo, por ejemplo, la brecha salarial, incluyendo, por ejemplo, cómo poder potenciar mejores capacidades en las universidades, en las escuelas, digamos, en los lugares de trabajo, precisamente para apuntalar un poco a las mujeres que tienden a hacer acceso bastante desigual al mundo laboral. Entonces hay y ciertamente también lo que tiene que ver en capacitar también en los nuevos formatos de economía de plataforma y otros. Entonces, bueno, hay muchísimo que trabajar en relación a aumentar también la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo. ¿Cómo ha cambiado estos últimos 30 años la actividad de las mujeres? Como por ejemplo nosotros somos profesionales, usted como embajadora, y ocupa un puesto importante ante las Naciones Unidas, aquí en Ginebra Internacional, pero ¿cómo ve usted estos últimos 30 años que ha cambiado, que ahora se habla mucho de los derechos de las mujeres y el nuevo tema de género? No, por cierto, eso es un tema donde mi gobierno, el gobierno del presidente Boric, ha puesto especial acento, porque es un gobierno que se declaró feminista y por lo tanto una de las labores importantes que tiene el gobierno es, primero, aumentar la representación de las mujeres. Esto lo ha hecho en distintos ámbitos de la política nacional. Pueden ver que la representación en el gabinete ya está en el 50%, y también lo ha hecho en el mundo exterior, en el caso de la diplomacia, donde yo también estoy parada tradicionalmente. Para dar solo un ejemplo, Chile tenía 12% de embajadoras mujeres, y hoy, gracias a una voluntad política concreta, estamos llegando al 25%. Eso significa que las mujeres comienzan a ocupar los espacios, no solo los espacios, sino los espacios de poder, donde efectivamente se toman las decisiones más fundamentales del país, tanto a nivel doméstico como internacional, y es algo que nos tiene bastante orgullosos. Señora Marisela Muñoz, ¿cómo se puede conciliar la ciencia y la diplomacia en estos tiempos de modernización, innovación y la tecnología en avance que está corriendo en estos tiempos? Nos lleva a la velocidad de un rayo, como se dice. O sea, ¿cómo se puede hablar de diplomacia, ciencia y tecnología? Muchísimas gracias. Es una pregunta muy oportuna. Casualmente, lo que nosotros pensamos en mi organización, que es GESA, en inglés es el Geneva Science and Diplomacy Anticipator, es que los diplomáticos y los científicos deben trabajar juntos y se debe crear un puente de comunicación entre ambas ramas
porque la gobernanza global requiere el conocimiento científico para tomar mejores decisiones y para establecer las políticas públicas y las inversiones públicas que estén acordes con el impacto acelerado, complejo y convergente de la tecnología. Entonces, lo que tratamos de nosotros avanzar es este diálogo multiactor concertado que está mirando los impactos tecnológicos, sociales, económicos, culturales, incluso sociales, de esos desarrollos tecnológicos en 5, 10 y 25 años para poder estar listos hoy, construir ese futuro en el presente y poder entonces tomar las mejores decisiones que estén acordes con los futuros que vamos a enfrentar mañana. Es decir, que no vaya la ciencia por un camino y la diplomacia por el otro, porque el desarrollo tecnológico y científico va a seguir, pero entonces la diplomacia no debería estar persiguiendo tardía y reactivamente a esos desarrollos, sino que tenemos que trabajar juntos, y por eso la diplomacia científica es tan importante, porque entonces son ambos igual de importantes, ciencia y diplomacia trabajando juntos para que podamos manejar mejor los bienes globales y también para desarrollar incluso la agenda después de los objetivos de desarrollo sostenible que ya la tenemos encima. Entonces yo creo que es una pregunta muy relevante y queremos desarrollar este nivel de entendimiento de cómo esas dos ramas deben trabajar conjuntamente. Estas transformaciones, primero, nadie las va a parar, generan muchas oportunidades, no solo de empleo, pero también de acceso a salud, de tener acceso a servicios más baratos para la gente. Hay muchas oportunidades, plantan desafíos en términos de asegurar que el trabajo de todos sea un trabajo decente. Pero yo creo que la humanidad hasta la fecha tuvo siempre la creatividad para tratar de encontrar las respuestas que estas evoluciones piden. Usted es funcionario en la Organización Internacional del Trabajo. Sí. ¿Cómo se vienen analizando en estos momentos los derechos laborales y en función a las nuevas plataformas que se están creando y que automáticamente relacionan a un trabajo muy individual y sin derechos tal vez? Sí, no, digamos, la OIT está en una fase de definir su posición en relación a las plataformas, quizás, y se va a decidir mañana, se va a crear una nueva norma internacional del trabajo, o quizás se va a tener una discusión general para definir las direcciones que se debe seguir para asegurar que los trabajadores involucrados en las plataformas tengan un trabajo decente. Ese es el propósito de la OIT. Profesor, ¿nos podría hablar sobre esta transición económica? ¿Cómo se va a llevar a cabo con la transición energética, medio ambiente, el desarrollo, la innovación, todos estos aspectos que se han hablado hoy día? Bueno, es una transición que puede ser muy diferente a las anteriores, ¿no? Entonces yo hablo de fases en donde las economías latinoamericanas han cambiado en cuanto a los sectores productivos que han sido favorecidos, ¿no? Ahora mucho va a depender tanto de factores externos como de factores internos. Factores externos, ¿qué quiere decir? Es la economía internacional, hacia dónde se dirigen los flujos de capitales internacionales, hacia dónde va la demanda externa. Y a nivel interno se trata de las políticas que llevan a cabo los estados para poder llevar a cabo, acelerar o bien dirigir esa transición. ¿Cuáles son los sectores que quieren favorecerse, ¿no? ¿Cuáles son aquellos que pueden traer más beneficios sociales? Esos son los puntos importantes que tienen que considerarse desde el punto de vista interno. Y luego las interacciones entre factores externos e internas, bueno, pues mucho va a depender también de esos flujos de los que hablaba y de cómo los estados reaccionan a esos vaivenes de la economía internacional. Profesor, ¿podemos hablar de una revolución o una evolución industrial o digital, tecnológica? Sí, las revoluciones implican algo acelerado, rompimientos. Eso no es lo que tenemos. Entonces tenemos fases, ¿no? Tenemos transiciones.
que pueden ser rápidas, ciertamente, y en muchos sectores estamos viendo algo muy rápido, una aceleración, pero en general son transiciones. ¿Qué quiere decir? Que son más lentas, ¿no? Que involucran esa serie de elementos de los que hablaba, que pueden tomar 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Puede ser algo mucho más acelerado, y eso dependerá, pues, de esos factores que mencionaba anteriormente. Usted ha mencionado en su exposición que a nivel latinoamericano nunca tuvimos una revolución industrial, nunca se ha dado esto. ¿Por qué? Bueno, no tuvimos la revolución industrial como la entendemos que sucedió en Europa, en Estados Unidos. Sí quiere decir que el sector industrial comenzó a emerger de manera muy acelerada hacia el siglo XIX, principios del siglo XX. En América Latina no existió eso. Hubo aumento del sector industrial, hubo transiciones, es verdad, Primera Guerra Mundial, después de la Gran Depresión y luego a partir de los años 40, 50, en donde tomó décadas construir el sector industrial, que bueno, después en los años 90 con la liberalización económica que vivimos empezó también a decrecer. Pero entonces no son revoluciones, son fases, ¿no? Pero este desarrollo, esta nueva revolución industrial, digital, la era moderna, trae desarrollo, pero también desigualdades. ¿Por qué? Bueno, puede traer riesgos, ¿no? Entonces, estas fases de industrialización de las que hablaba, bueno, contaron con políticas de Estado, ¿no? Es decir, apoyos hacia sectores estratégicos que trajeron consigo muchas veces, pues, mejoras en los niveles de vida, pero no siempre ha sido así. Precisamente la revolución industrial trajo consigo más desigualdades, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos transiciones, ¿no?, económicas, transiciones hacia diferentes tipos de economía, una economía más digital, otro tipo de tecnología, también hay que saber, no es automático que eso va a beneficiar a toda la sociedad. Es decir, que puede haber distorsiones, fallas de mercado. Eso quiere decir que hay oportunidades también para los gobiernos de intervenir para que esos cambios también puedan favorecer a las clases sociales más desfavorecidas, ¿no? Hay que recordar que América Latina sigue siendo un continente muy pobre, subcontinente muy pobre, con enormes desigualdades, ¿no? Y hay que velar que esas desigualdades, bueno, se reduzcan con estas transiciones que estamos observando. Profesor, no hay desarrollo con corrupción. ¿Qué opina? No hay desarrollo si las instituciones no funcionan, ¿no? No solamente la corrupción, eso es, las instituciones tienen que estar ahí para poder justamente favorecer, ¿no?, el interés general, el interés de la sociedad. Entonces, las instituciones funcionan mal, si hay corrupción, si son cooptadas por distintos grupos, pues no van a funcionar, efectivamente. ¿Cómo usted ve el nivel de corrupción a nivel de la región latinoamericana y el Caribe? Pues sigue siendo un gran desafío, ¿no? Entonces, tenemos escándalos, tenemos problemas, hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos, pero bueno, sigue siendo un problema. Los índices de corrupción a nivel internacional siguen calificando bastante mal a muchos países en América Latina. Es definitivamente un problema y es que hay que resolverlo sí o sí. En el aspecto tecnológico, las nuevas tecnologías, hoy en día pues tenemos el escenario, el ciberespacio constituye pues un sinnúmero de oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías, pero también hay ciertos riesgos, ciertos peligros. Hoy se habla de la democracia digital, la diferencia ya no es entre individuos y excluidos, sino entre conectados y no conectados, y por eso tenemos que buscar democratizar la igualdad de oportunidades, se ha hablado de la discriminación que existen hoy en día en los mercados, en la competencia internacional, porque pues es un factor sumamente importante. Desde la Universidad de Ginebra, Campus Unimail, para Belleza Televisión, Marilene Cáceres. A ustedes la línea, colegas. Gracias, Marilene. Nos quedamos con la parte final de la entrevista, de las entrevistas que ha hecho Marilene de estos expositores latinoamericanos, del profesor Juan Flores. Él dice, con respecto a las desigualdades, no hay desarrollo sin innovación, sin cambios, y los gobiernos tienen un papel muy importante en el tema de las relaciones laborales, que era una de los temas que se han tratado en este séptimo Fórum, el desarrollo sostenible dedicado a Latinoamérica. Importante evento que le agradecemos a Marilene su participación, su tiempo para las entrevistas especial que nos ha brindado. Gracias, Marilene.